Aleluya. Y rápidamente quiero que usted me acompañe en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 1. Lucas, capítulo 5, verso 1. Honro la vida de cada ministro, servidor, adorador, el amado que estuvo dirigiendo. Lo bendecimos de manera muy especial, los que están mirando a través de las redes. Y si hay alguien que ha venido por primera vez también, los pastores que están acompañándonos también, le bendecimos de manera muy especial. Lucas 5, verso 1. ¿Lo tenemos ahí? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo salido de ella, lavaban sus redes. Y luego dice el texto: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Levanta tus manos y dale gracias al Eterno por su palabra. Soberano Dios de amor, de gracia y de bondad, te damos las gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos ayude a interpretar tu palabra conforme a tu favor y tu gracia. Prometemos darte toda gloria y toda honra. Amén. Tome asiento. Diga conmigo: antes del amanecer. Saluda a tu hermano y dile: antes del amanecer. Salúdalo y dile: antes del amanecer. Aleluya. Ese es el tema que queremos compartir en el tiempo que nos corresponde esta tarde, abrazado al tema de este 9º aniversario. Por mucho tiempo hemos comprendido que los tiempos son eventos cíclicos que el Señor utiliza para manifestar su presencia. Dios, en su infinito amor y misericordia, cuando creó el mundo, dice que estableció las constelaciones y puso allí las lumbreras, y puso el sol y puso la luna para que la humanidad se pueda regir por el medio de ella. Es muy importante entender que Dios es completo en sí mismo. Diga conmigo: Dios es completo en sí mismo. Y cuando hablamos de completo, estamos hablando de plenitud. Diga conmigo: plenitud. Vamos, diga conmigo: plenitud. Estamos diciendo que Dios no crece, Él no aumenta, sino que Él lo llena todo. Esto es muy importante, porque en su esencia Dios es una fuente inagotable. Él es la fuente de todo lo existente, Él es la fuente de todo lo creado, Él es la plenitud misma. Dice la Biblia: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto es muy importante para este 9º aniversario comprenderlo. Entendiendo esto, me doy cuenta que Dios está ciertamente fuera del tiempo. Él está fuera del espacio, pero que a la misma vez está dentro del tiempo. Esto me voló la cabeza, porque cuando yo entiendo que Dios no simplemente es un Dios trascendente que está en la eternidad y está más allá de la eternidad, dice que Él opera en la sempiternidad de Dios, es decir, que no hay tiempo para Dios, pero sin embargo Dios define los tiempos para Él manifestar su gloria. Esto es muy importante comprenderlo, que aunque Dios está fuera del tiempo, el tiempo es un recurso que Dios utiliza. Vaya conmigo aquí, diga conmigo: Dios
está fuera del tiempo, pero Él utiliza el tiempo para manifestar su gloria. Esto es muy importante, porque decir que al Dios que yo le sirvo está dentro del espacio, pero a la misma vez está afuera. Él está pendiente de lo que pasó ayer, pero también está mirando lo de hoy, pero también está observando lo que ha de venir para el mañana. Esto es muy poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque en Dios están contados todos tus días. Dios no está improvisando contigo. Él no está improvisando. Tú no eres una casualidad. Tú eres un propósito diseñado por Dios. Todos tus días específicamente están determinados por Él. Tu sufrimiento, pero también tu gozo. Tu lloro, pero también tu sonrisa. Todo lo que estás viviendo es exactamente lo que el cielo diseñó. ¿Alguien va conmigo acá? ¿Alguien va conmigo acá? Ahora bien, estamos diciendo que este es un 9º aniversario con plenitud. La plenitud es el nuevo testimonio que Dios va a establecer sobre ti. Si hablamos de plenitud, tenemos que hablar. ¿Qué es plenitud? Plenitud tiene que ver con llenura. Plenitud tiene que ver con completitud. Plenitud tiene que ver con perfección. Plenitud es todo aquello que llena y que no hay espacio para más nada. Estamos diciendo que si estamos hablando de plenitud, es que Él tiene que llenar algo. Ahora, ¿qué es lo que Dios necesita llenar para llevarte a un estado de plenitud? Y se lo explico rápidamente. Adán, antes de pecar, estaba pleno. Diga conmigo, estaba pleno. Vaya conmigo, diga conmigo, Adán, antes de pecar, él estaba lleno. Él estaba pleno, no tenía necesidad de ser llenado, porque donde él habitaba había totalmente una atmósfera de plenitud, que era la gloria de Dios. El huerto del Edén. Él no tenía necesidad de trabajar, él no tenía necesidad de cultivar, porque donde está la emanación divina, todo existe. Donde está la emanación divina, todo está generalizado por Él. Y de repente sucede algo. Pregúntame qué pasó. Que Adán, cuando peca, se generó un vacío en su alma. ¿Qué le pasó? Se le generó un vacío en su alma. Y ahora lo que estaba en un estado de plenitud, ahora necesita volver a ese estado. Entonces lo que antes estaba lleno, ahora está vacío. Digan conmigo, ahora está vacío. Lo que antes estaba lleno por la gloria, ahora está vacío por la condición del pecado. Porque el pecado trae fragmentación. El pecado trae ruptura en tu alma. Y esto es muy importante, porque la humanidad no entiende por qué se sienten vacíos. Porque ellos tienen recursos, pero se sienten vacíos. Ellos conquistan una casa, pero se sienten vacíos. Ellos logran fama, pero se sienten vacíos. La raíz de eso es que la palabra dice que cuando Adán pecó, Dios lo sacó del huerto. Al sacarlo del huerto, su alma quedó vacía. Pero el vacío que tenía dentro era una necesidad de ser llenado. Pero que esa necesidad que tiene no la puede interpretar, no la entiende, porque entiende que la necesidad del alma se llena con dinero, se llena con fama, se llena con licenciatura, se llena con logros en la tierra. Y de repente Dios dice: no, yo tengo que abrir un canal para poder hacerle entender al hombre que tiene que volver a su estado de plenitud. Diga conmigo: para poder llenar el vacío de adentro, tengo que volver a quien lo llena todo. Oh, por eso es que usted no puede ser lleno desconectado de Él. Por eso es que usted no puede ser pleno desconectado de la realidad. No puede tener ministerios efectivos desconectado del Dios del ministerio. No puede tener familias efectivas desconectado del Dios que formó la familia. No puede ver gloria desconectado del Dios que produce gloria. Entonces, en este 9º aniversario no es un evento más, es un despertar a volver al lugar de donde lo llena todo. Al volver al lugar que cuando estábamos vacíos internamente, alguien te atrajo. ¿Cuál fue el pretexto de Dios para traerte? Algunos vinieron por depresión, otros vinieron por necesidades económicas, otros vinieron por enfermedad. La enfermedad era la excusa que Dios tenía para poder atraerte hacia su presencia. Tú no viniste simplemente porque alguien te invitó, porque alguien te predicó, porque alguien te dijo: vamos para la iglesia, porque tú estabas atravesando momentos difíciles. No,
Ese era el pretexto de Dios para revelar la verdadera necesidad de tu vida. ¿Están conmigo? Tú no viniste de la nación donde tú vivías aquí por venir. Dios te movió para revelar el propósito a través del viaje, a través de que llegaste acá. Entonces me llama la atención porque en esa trayectoria me doy cuenta que hablar de plenitud, tenemos que hablar de un hombre llamado Pedro. Tenemos que hablar de un hombre llamado Pedro. Usted conoce quizá la historia mejor que yo, pero hay algo que quiero compartirle en este aniversario. Es lo siguiente. Vámonos a la palabra. Lucas capítulo 5 no es simplemente una historia de unos pescadores que decidieron cambiar de rumbo. El capítulo 5 de Lucas nos revela principios importantes para poder entrar en plenitud. Número 1, la palabra enseña que habían unos hombres que estaban pescando. Y allí se necesitaba entrar en transición. Diga conmigo transición. Diga conmigo antes del amanecer y después del amanecer. Ese intervalo entre antes del amanecer para luego entrar al amanecer se le conoce como transición. Este 9º aniversario es una actividad, es un evento profético para entrar en transición. Dios te trajo aquí para entrar en transición. Dios te trajo aquí para entrar en movimiento. El detalle es que hay personas que hablan de transición, hay personas que hablan de cambio, pero los que han sido transicionados, ellos no lo dicen, ellos lo manifiestan. Alguien que ha sido transicionado pasa de crisis a existencia, pasa de quebrantamiento a avivamiento. Alguien que ha sido transicionado pasa de noches oscuras a días de victoria. Alguien que ha sido transicionado empieza a caminar desde la gloria misma de Dios. Los que te vieron abajo tendrán que verte arriba. Los que te vieron afligido tendrán que verte en gozo por la victoria de tu transición. Ahora bien, esto no habla de un principio. Y es que Cristo llega a aquel lugar. Cristo no llega por casualidad. Cristo no llega por coincidencia. Cristo llega exactamente porque hay una vasija que necesita ser llena. Dije, Cristo llega porque hay una alma que necesita ser llena. Cristo llegó porque había una alma que necesitaba entrar en transición. Cristo llega porque había una alma que necesitaba entrar en movimiento. Cristo llega porque necesitaba darle un rumbo diferente a alguien que parecía un mortal cualquiera. Cristo llega para revelar la esencia de alguien que tiene un apostolado arriba pero no lo sabe. Cristo llega sobre alguien que tiene un profeta dentro pero lo desconoce. Cristo llega sobre una mujer que está afligida, que está afligido. Todos lo ven como común y corriente. Los que no saben, los que no te conocen, no saben que lo que tienes dentro es un potencial que en las próximas horas Dios lo va a liberar. Ay, Padre, lo que no saben es que en los próximos minutos habrá un alumbramiento de parte del cielo. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, escúcheme esto, la gente se agolpaba, la multitud se agolpaba para oír la palabra de Dios. Especifica el texto. ¿Para qué oír la palabra de Dios? Esto es muy importante, porque dentro del mensaje de Jesús y de la trayectoria ministerial de Jesús, había personas que seguían a Jesús, tres tipos de almas. Uno que se acercaba por el beneficio, otro se acercaba por los panes y los peces, otro para tentarle y ver lo que él decía para luego juzgarle. Pero habían otros que se acercaban porque tenían una necesidad de ser llenos. Habían otros que se acercaban porque sabían que la única fuente para saciar la sed del alma era su palabra.
Había unos que se acercaban porque sabían que quien podía cambiar el curso de sus hijos no era el psicólogo. Sabían que quien podía cambiar el curso de su familia no era el psicólogo. Que el que podía transformar al hombre que nadie lo pudo transformar era Jesús de Nazaret. Que el que podía libertarte cuando estaba en los vicios era Jesús de Nazaret. Que el que podía restaurarte. Los que se acercaron, según este capítulo, era porque tenían necesidad de oír. ¿Necesidad de qué? Para poder entrar en plenitud tenemos que aprender a escuchar. Tenemos una generación muy acelerada, pero que no ha querido hacer un stop. Y Dios quiere llamar la atención de la iglesia, porque para poder ser lleno yo tengo que entrar en quietud. Ay, Padre. El salmista dice: está quieto y conocer que yo soy Dios. ¿Cómo conozco la plenitud de Él cuando estoy quieto? Tú no puedes entender la plenitud de Él porque tú quieres resolver todo con tu fuerza, con tu capacidad, con tu intelecto, con tu esfuerzo, con tu trayectoria y con tu experiencia. Y Dios tiene que llevar a un Pedro que conoce de pesca, que conoce de trayectoria, que tiene tiempo de formación, pero no tiene carácter, tiene tiempo de experiencia, pero no tenía la conexión con su creador. Diga conmigo: para entrar en plenitud Tengo que entrar en quietud. Saluda a tu hermano y dile: está quieto. Dile: está quieto. Tú quieres pelear y quieres defender tu reputación. Está quieto. Todo se está acabando. Está quieto. No tengo recursos. Está quieto. Tú quieres saber quién es Él. Está quieto. Él no está ajeno a tu situación. Él no está ignorando lo que vives. Él está exactamente pendiente de todo lo que estás viviendo. Él sabe que estás atravesando momentos de guerra. Él sabe que estás atravesando momentos de dificultad. Él te conoce. Saluda a tu hermano y dile: Dios te conoce. Dios no sufre de Alzheimer, pastora, para olvidar lo que Él ha dicho de ti. No. Tampoco Dios no sufre de autoestima. ¿Cómo así, predicador? A Dios no lo mueven los sentimientos. Él sabe de que tú eres capaz. Cuando Satán se presentó delante de Dios para tentar a Job, Él sabía que de la capacidad que tenía Job. Él dijo: tiéntalo, quítale todo, no toques su alma. Y tú estás tribulado porque se está perdiendo todo. Y yo diciendo desde arriba: tranquila, que tú no sabes de que tú eres capaz. Ay, Dios mío, tú no sabes, pero te quitaron todos los recursos, el matrimonio, el trabajo, te botaron, todo parece un caos. Y tú me dices que le sirva a Dios. Dios apostó a ti. Dios está apostando a ti. Cuando te conectes con tu diseño, ay, Padre, entenderás que son malos que están contigo que los que vienen en contra. Ahora voy rapidito acá. Diga conmigo: antes del amanecer. Diga conmigo: antes del amanecer. Antes del amanecer suceden muchas cosas. Tenemos que experimentar soledad. Tenemos que experimentar crisis. Tenemos que experimentar el vacío. Diga conmigo: vacío. Porque para poder hablar de pleroma tenemos que hablar de la antítesis, que es el vacío. Y todo vacío es la ausencia de un llenado. Todo vacío es la ausencia de un llenado. Por eso usted viene a la iglesia, para ser lleno del Espíritu. Pero ¿qué se va a llenar? Tiene que experimentar el vacío primero. Y en el vacío primero creemos que nada soluciona. En el vacío que experimentamos, los recursos se nos agotan. Y Él tenía la posibilidad para bendecirte, te bendice. Tú honrabas a alguien creyendo que iba a retribuir, o iba también a recibir honra y no te honra. Y Dios te dice: tienes que experimentar el vacío. Porque cuando tus recursos se agotan, empiezas a tomar la iniciativa de la plenitud. Dios tiene que llevarte a la nada para de la nada hacerlo todo. Lo primero que Dios hace es que crea espacio, porque Él no puede llenar los espacios que están llenos. Y a veces estamos tan llenos de tantas cosas inmundas que no podemos manifestar gloria. Estamos llenos del ego, llenos de nuestro
deseo, lleno de lo que yo quiero. Y Dios te dice, yo tengo que vaciar todo tu deseo para que entre en la verdadera plenitud. Saluda a tu hermano y dile, tiene que crear espacio. Dile, tiene que crear espacio. Dile al hermano que está a tu lado, permiso, pero tengo que ampliarme. Dile, permiso, porque tengo que ampliarme. No seas escasa, ensancha el sitio de tu tienda. No seas escaso, amplíate. Se fue a quien tú querías, apártalo. Te apartó Dios de papá, apártalo. Te apartó Dios de mamá, apártalo. Dios está creando espacio para lo próximo que viene. Él no puede llenar tu despensa si está llena. Él tiene que decirte, tiene que vaciar la despensa para que experimente la providencia divina. Yo creo que Él está hablando con alguien aquí. Jesús llegó allí. Entonces había una multitud que se sentaba para escucharle. Y dice la palabra que Jesús vio 2 barcas. ¿Cuántas barcas? Vaya conmigo. ¿Cuántas barcas? Dios vio 2 barcas. Y estas barcas estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habían salido de ella. Preste mucha atención. Número 1, la barca estaba en la orilla. Y en la orilla no se experimenta plenitud. La plenitud se experimenta en las profundidades de Él. No. En la orilla tú no experimentas plenitud. En la orilla tú experimentas escasez. Porque la real abundancia y la real plenitud la experimentas cuando profundizas en Él. ¿Alguien entiende eso aquí? Tú quieres entrar en la plenitud de tu vida espiritual y de tu propósito. Empieza a apartarte de la orilla. Eso fue lo que hizo Jesús. Primero dice que Jesús vio 2 barcas. Me llama la atención. Aquí hay un principio muy profundo. Y estas 2 barcas estaban a la orilla del lago. Y dice que los pescadores habían salido de ella. Diga conmigo, las barcas estaban a la orilla. Los pescadores salieron de ella. Mientras los pescadores estaban dentro, no dice el texto que Jesús había entrado a la barca. Los pescadores estaban dentro de la barca, Jesús no podía entrar. Jesús entra exactamente cuando ellos salen. Cuando el hombre sale, Jesús entra. Cuando el deseo personal sale, Jesús entra. Cuando mi propio ego sale, Él gobierna. No me está agarrando aquí todavía. Jesús no podía estar donde estaban ellos también. Note usted que en un momento dado, pastora, el pueblo de Israel, cuando Dios iba a libertarlo, lo primero que hizo fue que mató a los primogénitos. Mató a los primogénitos en la última de las plagas, la muerte de los primogénitos. ¿Por qué especifica que mató o murieron los primogénitos? Porque en los primogénitos estaba el hijo de Faraón. Y el hijo de Faraón estaba sentado en el trono. Digan conmigo, en el trono. Y mientras él estaba sentado en el trono, el Eterno no podía gobernar. Lo que hizo el Eterno fue darle muerte a quien estaba ocultando el lugar que le pertenecía a él. No me está agarrando aquí todavía. Mientras el hijo de Faraón estaba sentado, él no podía sentarse. Hay alguien que tiene que darle muerte en tu interior para que él se siente a gobernar desde adentro. ¿Quién está gobernando desde tu barca? ¿Quién está sentado? ¿Quién está dirigiendo tu vida? Shama, tú dices que tú amas a Dios y que amamos a Dios, pero ¿quién te está dirigiendo? Si es el Padre que entró a la barca, ya tú no tienes control de ella. Suelta el control, porque tú nunca lo has tenido. Tú dices, Padre, toma el control. Lo exacto es que nunca has perdido el control. Tú nunca te has tenido el control de tu vida. Dios siempre ha tenido el control de tu vida, de tu casa, de tu problema, de tu crisis, de lo que está viviendo. Dios tiene el control de todos tus recursos. Ahora bien,
Me llama la atención, porque la palabra barca, diga conmigo barca, viene de una raíz espiritual. Y una de las connotaciones de la barca, pastora, se le conoce como aniú. Diga conmigo aniú. Así mismo, diga conmigo aniú. Y la palabra aniú también tiene una raíz que es aní. Diga conmigo aní. Así mismo como el aní confite, diga conmigo aní. Y la palabra aní es ego. Lo que Jesús pudo observar, la barca, que es aniú, y aniú tiene que ver con aní, y aní es ego. Lo que Jesús estaba viendo no era la barca física, era el ego que cada uno de ellos tenía. Se lo explico. Lo que Jesús dice que él vio dos barcas. Él no simplemente vio un barco, él vio la parte del alma que nadie podía ver. O pregúntele que Pedro le dijo, cuando Jesús le dice: Pedro, voy a hacer algo contigo, despégame esta barca de acá, despégame de la orilla. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Maestro, yo soy un hombre de experiencia. Eso es ego. ¿Qué le dijo? Maestro, yo tengo toda la noche pescando, no me está agarrando. Eso es ego. ¿Qué le dijo? Maestro, yo sé de pesca, yo sé de esto, yo tengo toda la noche intentándolo. Exactamente, Pedro, por eso entro en tu barca, para darle muerte a tu ego y poder sentarme, no me está agarrando aquí todavía, y poder darle muerte a lo que tú deseas. ¿Por qué tengo que sentarme? Porque cuando Jesús entra en la barca, el ego muere. Cuando Jesús entra en la barca, los recursos llegan. Cuando Jesús entra en la barca, lo que parecía escaso se convierte en plenitud. Ya tú no vives desde la escasez, ahora vives desde la abundancia. Entonces tú no vives desde la abundancia por los recursos que tú tuviste. No vives desde la abundancia y desde la plenitud por los recursos y los méritos adquiridos, porque trabajaste y ganaste a tanto la hora, compraste una casa. No, tú eres abundante cuando el Padre entra en tu barca, se sienta desde adentro y ahora empieza a direccionarte. Fue lo que Jesús le dijo a Pedro: tú tienes toda la noche intentándolo. Sí, toda la noche antes del amanecer. Expresa que mi capacidad intelectual, cuántas veces hemos intentado lograr ser felices, lograr prosperidad, lograr abundancia, lograr matrimonio estable, y ya hemos intentado todo. Hemos tenido conferencias, hemos tenido estudios, pero Dios te dice: no, todavía hay ego adentro. Todavía tú crees que por tu capacidad, todavía tú crees que por tu experiencia. Y hay un principio espiritual, pregúntame cuál es. Que hay algo que supera la experiencia. Pregúntame qué es. Se llama la obediencia. Lo repito, se llama la obediencia. Porque no hay abundancia sin obediencia. No hay plenitud sin obediencia. Fue lo que pasó con Pedro. Jesús le dice a Pedro, escúchame bien, le dice: Pedro, vamos a hacer algo. Primero Jesús termina de predicar. Cuando termina de predicar, Jesús le dice: ahora bien, él entra a la barca de Pedro y dice que cuando entró a la barca se sentó. ¿Qué hizo Jesús cuando entró a la barca? Se sentó. Y dice que desde allí enseñaba a la multitud. Sentarse desde la barca de Pedro es darle el acceso para que el que todo lo llena y el que todo lo establece y el que todo lo alinea se siente. Dice la palabra que en Cristo, según Colosenses, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escúchame esto. Lo que está pasando con Pedro no es un evento de un fracaso. Lo que está pasando con Pedro no es que tiene toda la noche tratando de negociar, tratando de pescar para poder llevar un sustento, porque al parecer Pedro tenía negocios de pesca. No, lo que está pasando con Pedro es que Pedro carga un apostolado dentro, pero no sabe descifrarlo. Lo que está pasando con Pedro es que tiene un carácter fuerte y Dios necesita gobernar ese carácter. Lo que está pasando con Pedro es que viene de un pasado, de un esfuerzo humano, y el Padre quiere utilizar ese esfuerzo, pero para él. Entonces, cuando Jesús llega allá, dice que entrando en aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le dijo: Pedro, apártalo un poco de tierra. Saluda a tu hermano, por favor, y dile: para entrar en la plenitud de este año,
tengo que apartarme un poco de la tierra. La tierra expresa lo material, la tierra expresa lo común, la tierra expresa el apego. Hay gente que no puede ver gloria por los apegos a lo material. Hay gente que son carne y que cargan gloria, pero el apego a lo económico, a los recursos y a la tierra, no pueden ver multiplicación, no pueden ver abundancia. Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, lo que quiero hacer contigo no lo puedo hacer acá. Necesito apartarte de tu conexión con la tierra. Necesito apartarte un poco de la gente. A veces queremos llevar a las amistades, a los amigos, a quienes nos rodean, a donde Dios nos quiere llevar, y Dios te quiere desconectar, y tú buscas cada vez más gente, y Dios dice: no, te desconecto de esta, y te quiere llevar allá, pero si tú quieres volver con la gente de atrás, Dios te dice: Pedro, tengo que desconectarte. La barca, diga conmigo, la barca. Aní. Diga conmigo, aní. El ego, el apego generan vacíos. El apego no te deja experimentar plenitud. No me está agarrando. Usted no experimenta la plenitud en Cristo porque usted vive apegado a las emociones, vive apegado a un pasado, vive apegado a una experiencia que tuvo ayer, vive apegado a una gloria pasada, pero tú no sabes dónde la gloria se mueve hoy. Vive pegado a un pasado y a un ciclo que Dios cerró en tu pasado y abrió otro en tu presente. Entrar en transición, entrar en una nueva atmósfera, en un nuevo tiempo, y en cada tiempo hay una puerta detrás que se cierra y hay otra que se abre. Cada puerta que Dios abre adelante cierra un ciclo del pasado atrás. Se lo explico. Cuando usted entra en un tiempo, automáticamente el tiempo del pasado queda cerrado. Diga conmigo: Dios cerró tu pasado y no hay acceso de volver a él. Pero usted no me está entendiendo todavía. Es decir, usted no puede ir al día de ayer porque el día de ayer fue único. El día del sábado pasó. ¿A cómo estábamos ayer? A 25, ¿verdad? ¿A cómo? 26. Ayúdenme ahí. A 25 estábamos ayer. Ya no va a volver a ver un 25 de un año 2026, un sábado. No hay forma de que usted vuelva al día de ayer. ¿Por qué no hay forma de volver al día de ayer? Porque ya usted entró en transición. Está en el 26 domingo a esta hora, y el día de ayer está custodiado por Dios. No me están agarrando acá. El día de ayer está custodiado por Dios. El día de ayer, los años pasados, tú no puedes volver a ellos porque está custodiado por Dios. Hay gente que quiere rebuscar tu pasado. Lo que ellos no saben es que Dios te está custodiando. No me está agarrando aquí todavía. Mientras estaban viendo un Pedro fracasado, están viendo una gloria que pasó, y Dios le dice a Habacuc: la gloria pasada no te la busques, porque la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la. Es decir, el primer año parecía un experimento, ok. El segundo año era completitud. El tercer año seguíamos caminando. Cuarto, quinto, sexto, séptimo año. Y cada uno de esos años es un ciclo que se cerró y otro que se abría. Estoy diciendo que hay gente que vive apegada a una barca vacía cuando hay unas redes que Dios la está esperando para llenarla. Dios quiere llenar tu barca. Dios quiere llenar tu vida. Dios quiere llenar tu alma. Dios quiere llenar tu familia. Dios tiene más deseo de superar tus expectativas que las expectativas que tú tienes de recibir de Él. Lo voy a repetir. Pedro tenía una expectativa de querer que su barca se llene. Jesús le dijo: espérate, Pedro, que te voy a enseñar algo. Y es que el principio de la obediencia supera tus expectativas. Mientras tú obedeces lo que Dios dice, Dios va a superar tus expectativas. Dios va a superar las expectativas de tu casa. ¿Cuál es la expectativa que tienes hacia Dios? No tengas tus expectativas limitantes. Solamente obedece. Saluda a tu hermano, por favor, y dile: obedece. Dile: obedece. Tengo unos minutos más. ¿Saben qué Jesús hizo con Pedro? Pregúntame qué hizo.
entró a su barca, la desconectó de la multitud. Fíjese que cuando él empezó a predicar estaba frente a la multitud. Luego le dice, espérate, hay un momento que Dios te va a exhibir y hay un momento que Dios te va a ocultar. Mientras él estaba en crisis, estaba enfrente. Cuando Jesús quería trabajarlo, lo ocultó. Cuando tú estás embarazado, hay un bien oculto. Tu vientre, hay un bebé, tú no sabes cómo es él, qué rostro tiene, porque ese bebé está oculto. Diga conmigo, está oculto. Cuando la mujer está embarazada, hay un proceso de ciclo, de tiempo, de meses, hasta que llegue el tiempo de la plenitud. Y cuando llegan los 9 meses, hay algo. No solamente hay un nacimiento, también hay un alumbramiento. Y los 9 meses expresan el tiempo del alumbramiento. Y lo que Dios está trayendo aquí es que antes del amanecer experimentamos crisis. Antes del amanecer experimentamos el quebranto. Antes del amanecer hubieron guerras, pastores. Antes del amanecer hubo necesidad. Antes del amanecer apostaron al fracaso de la barca de Pedro. Antes del amanecer vieron un Pedro fracasado. Antes del amanecer vieron un Pedro que no tenía nada. Antes del amanecer vieron un Pedro lleno de ego. Pero después, diga conmigo, pero después. Diga conmigo, pero después del amanecer vieron una barca que no simplemente se llenó, también se rebosó para los demás. Después del amanecer, lo que antes parecía lágrimas, ahora se convierte en gozo. Después del amanecer, lo que antes representaba una amenaza, ahora tú lo dominas. Hay otra cosa acá. Jesús le quiere enseñar a Pedro un principio profético. Pregúnteme qué Jesús le enseñó. Al despegarlo de la tierra, todo el centro de la transición se observa en una sola palabra: Pedro, boga mar adentro. Si Pedro decide quedarse en una vida vacía, sedentaria, seca, sin propósito, sin visión, sin discernimiento, Pedro podía tener la opción de quedarse en la orilla. Tú tienes la opción: o te quedas en la orilla siendo un común y un mortal, o decides bogar mar adentro y entrar en la plenitud de tu existencia. Se lo voy a explicar suave. En esta tarde, en este 9º aniversario, tú decides si vive una vida sedentaria, seca, sin vida y sin propósito, o decides entrar en la plenitud del cruzar al otro lado y entrar en el amanecer. En un resumen de palabras, bogar mar adentro. Yo siento la presencia. En ti está la decisión: o vives y permaneces en tu experiencia, o decides convertirte en el apóstol y el profeta que lleva dentro. O decides teniendo una pesca, esperando un momento, o decides caminar en la gravedad de la palabra, en la dimensión de la palabra, en la dimensión de lo existente. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Pedro no criticó, Pedro no murmuró, Pedro simplemente obedeció. No hay éxito en ministerio sin obediencia. No hay éxito en llamado sin obediencia. No hay expansión sin obediencia. No hay manifestación sin obediencia. No hay gloria sin obediencia. No hay crecimiento sin obediencia. No hay avivamiento sin obediencia. ¿Qué Jesús le está diciendo a Pedro? Pedro, esto es un acto profético. Porque yo entrar a tu barca y sentarme en tu barca, te estoy diciendo que el próximo exponente serás tú. Y al Jesús entrar a la barca de Pedro, sentarse en la barca de él y predicó desde su barca, ¿qué sucedió con Pedro posteriormente? En el primer discurso de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? En el segundo discurso de Pedro, ¿cuántos se convirtieron?
¿Qué estaba sucediendo ahí? Jesús le estaba diciendo: Pedro, entrar en tu barca y predicar desde tu barca, porque me permitiste el acceso. Estoy diciendo que tu presente tiene conexión con tu futuro. Lo que está viviendo hoy tiene conexión con lo próximo que viene. Lo que está viviendo en crisis hoy se va a convertir en la plataforma y en el testimonio de tu mañana. No me está agarrando acá. La crisis de Pedro: Jesús entró a la barca de Pedro, predicó desde su barca, pero posteriormente, cuando Pedro empieza a predicar, no era Pedro, era quien estaba dentro de él. No dice que con la sombra de Pedro no me está ganando aquí todavía. Con la sombra de Pedro se sanaba, ¿qué? Porque no era la sombra, era quien habitaba con él. No era la sombra, era quien se había sentado en la barca. No era la sombra, era quien había gobernado la barca. Era quien había gobernado la barca. Tiene que entrar, tiene que navegar, tiene que soltar tus recursos para bogar mar adentro. Bogar mar adentro es tomar una iniciativa. Bogar mar adentro es tomar una decisión. Bogar mar adentro es cruzar al otro lado. Bogar mar adentro es caminar en la dimensión de lo creado. Bogar mar adentro es caminar en la dimensión de la palabra. Que el Padre te está llamando. Él está tratando de llamar tu atención. Dios está tratando de llamar tu atención. Él no llama la atención por llamarte. Él llama la atención porque Él tiene que quitarte para luego abundar sobre ti. Él tiene que llevarte a la nada para luego hacerlo todo. A Jó le quitaron todo, ¿sí o no? Su casa, su familia, sus hijos. Pero en realidad a Jó no le quitaron nada. Pregúntame por qué. Porque el todo de Jó era Dios. No me está gastando. Le dijeron: le quitaron todo. No le quitaron nada. Porque recuerde que de Él emana la vida. Y todo lo que Jó necesitaba salió de Él. Que te quiten todo menos a Dios. Le quitaron todos los recursos aparentemente, pero no le quitaron a Dios. Fue lo que sucedió con Pedro. Jesús entra a la barca, boga mar adentro y le dice: escúchame bien, y aquí voy a cerrar ya. Voy a hacer algo contigo, Pedro. A Jesús decirle: Pedro, boga mar adentro, ya Jesús está direccionando la barca de donde Él se sentó. Dile al hermano que está a tu lado: bienvenido al viaje. Dile: tu viaje empieza hoy. Salúdalo, dile: tu viaje empieza hoy. Hacia las profundidades del Espíritu, hacia la realidad de tu diseño. Llama, oh gloria, salúdalo. Y dile: tu viaje empieza hoy. La iglesia ha estado muy común, muy distraída. La iglesia ha estado muy abrazada a la comodidad. Y Dios le está diciendo: despégate un poco de la comodidad. Dios le está diciendo: mire, cuando tú no tenías nada, tú orabas. Cuando no tenías nada, tú buscabas y ayunabas. Ahora que tienes casa, tienes familia, no ora, no ayuna, no busca. Entonces Dios te dice: espérate, tengo que permitir que te boten de nuevo para que tú te vuelvas a mí. Si tú no experimentas la crisis, no puedes conectarte con la plenitud de la abundancia. Si no experimentas el frío, tampoco vas a apreciar el calor. Cuando Jesús empieza en el viaje espiritual de Pedro, ay Dios mío, Pedro le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Digan conmigo: trabajando. Digan conmigo: trabajando. Toda la noche, antes del amanecer, hemos estado trabajando duro. Nosotros hemos estado trabajando duro durante muchos años. Y hay un cansancio. Diga conmigo: hay un cansancio. Y el cansancio no es del trabajo físico. El cansancio no es de horas trabajadas. Hay un cansancio que no se soluciona con ir a un resort. Hay un cansancio que no se soluciona con tomar una semana de descanso. Hay un cansancio que nadie puede descifrar en ti. Es el cansancio del alma. Mira,
Usted tiene que entender esto acá. Hay un cansancio, la gente está cansada y no le encuentran el sentido de su cansancio. Hoy se levantan bien gozosos, mañana se levantan afligidos. Y hoy tú lo ves prendido, pastora, vamos con todo, vamos a ayudar, vamos a hacer esto, vamos a hacer actividades. Y de repente tú mañana lo ves que no quieren orar, no quieren ayudar, quieren soltar el ministerio, quieren soltar todo porque hay un cansancio. Y el cansancio es del alma. La humanidad está cansada como Pedro. Dice, hemos trabajado duro toda la noche. Claro, porque tú has tratado de intentarlo por tu experiencia, por tus recursos, por tus habilidades. Sin embargo, tu alma está desgastada. ¿Por qué tu alma está cansada? Porque el alma se cansa cuando se desconecta de la fuente que lo llena. El alma se cansa cuando el alma empieza a desconectarse de su propósito. Tu alma se cansa porque tiene una necesidad de volver a la fuente. Tu alma está cansada porque te está llamando para que vuelvas al altar. Dile, Dios te quiere dar descanso. Saluda a tu hermano y dile, Dios te quiere dar descanso. El descanso del alma. Llama, el descanso del alma. O pregúntele a Jesús, a Yeshua, que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso, no de tu trabajo, no me está agarrando aquí todavía. Hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, yo soy el camino. Vuelvan a la senda antigua. La senda antigua no es ropa, la senda antigua es el descanso de la plenitud en Cristo. Me está agarrando aquí todavía. Volver a la senda antigua es volver a la fuente que te llegó algún día. Volver a la senda antigua es dejar de depender de tu experiencia y depender de Dios. Está cansado, sí. Está agotado, sí. Ha intentado las relaciones, sí. Ha fracasado porque lo intentaste desde tu experiencia. Dios te quiere decir, no lo intentes por tu experiencia una vez más, porque tu experiencia no funciona para el propósito. Cuando Moisés se creía capaz para ver la gloria, hay un principio espiritual. Mire, dije que iba a terminar. Escúcheme, ayer hablaba con Yendi de cuando Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Hay un principio de un comentario que yo leí. Hay un comentario que yo leí que decía que cuando el Padre quería mostrarle la gloria a Moisés, Moisés le dijo al Padre, yo necesito estar preparado para poder ver tu gloria. Para estar preparado necesito prepararme para ver tu gloria. Entonces el Padre le dijo, ok, cuando tú estés preparado, entonces tú vas a querer ver mi gloria. Y cuando él quiso ver la gloria de Dios, el Padre le dijo, ya tu preparación para mí no funciona, tu experiencia para mí no funciona. Y cuando él oró, Padre, muéstrame tu gloria, el Padre le dijo, no me verá hombre y vivirá, va a poder ver mis espaldas. ¿Por qué el Padre no le mostró la gloria? Porque cuando él quería mostrarla, él sentía que necesitaba estar preparado para poder verla. Tu preparación para él no sirve, pero Dios necesita arruinar tu preparación para poder conectarte, para que dependas de él. Entonces, lo lógico es que alguien que tenga experiencia en pesca sea que aconseje a Pedro de pescar, ¿sí o no? Pero el oficio de Jesús, ese era carpintero, ¿sí o no? Y como un carpintero le dice a una persona que tiene una empresa de pesca, vamos a empezar, que te voy a enseñar a pescar. Es ilógico. Se lo explico de esta manera. ¿Cómo un mecánico le va a decir a un doctor cómo operar del corazón? ¿Puede? Es ilógico. Jesús era carpintero, no era pescador. Por eso cuando él le dice, Pedro, boga mar adentro, le dice, maestro, pero yo soy un hombre de experiencia. Ego. Maestro, pero ¿cómo tú me vas a enseñar? Sí, porque hay personas que no cogen consejo de nadie. Y tenemos una generación con mucho conocimiento, pero con poca humildad. Y el conocimiento sin intimidad genera ego. Hay gente que no puede recibir un consejo de nadie, porque ellos entienden que tienen toda la revelación, toda la información, pero la información se queda en el intelecto, no en el alma. Siguen arrogantes, siguen vacíos y presumen una gloria que no vive con ellos. Quieren exhibir una gloria en público cuando no vive con ella en el secreto.
Entonces yo no puedo manifestar una gloria en público cuando tengo condiciones de escasez en el secreto. Dios tiene que agarrar a Pedro y anular su ego y decirle: Pedrito, te voy a enseñar algo, mi hijo. Yo sé que tú tienes experiencia en pesca, sí. Yo sé que tú tienes un doctorado en psicología, sí. Yo sé que tú tienes un doctorado en teología, sí. Yo sé que tú tienes un doctorado en hebraísmo, sí. Pero te voy a enseñar algo, Pedro. Todo eso que tú tienes no ha podido darle descanso a tu alma. Por eso tú dijiste: Pedro, toda la noche antes del amanecer estoy cansado. Antes del amanecer todo parece ruina. Antes del amanecer todo parece quebrantado. No hay esperanza, no hay gloria, no hay nada. Pero de repente Jesús llega donde un Pedro fracasado. Jesús llega donde un hombre que no tiene experiencia en las profundidades del alma y del espíritu. Y Jesús le dice: Pedro, te voy a enseñar algo. Hace más de 2000 años yo estuve junto con el Padre, que con la expresión de la palabra creó el universo. Le dio el nombre a los peces, le dio el nombre a las aves del cielo. Antes de crearse el universo, con la palabra se creó todo. Pedro lanza la red. ¿Qué hizo Pedro? Escúchame bien. Empezó a navegar en la dimensión de la palabra creadora. Y dijo: Padre, yo sé que tengo experiencia, pero en tu palabra, diga conmigo, en su palabra. Diga conmigo, en su palabra. Mi crisis se convierte en plenitud. Mis días oscuros se convierten en días de victoria. En su palabra, lo que parecía cautividad se convierte en liberación. ¿Qué hizo Pedro? Diga conmigo, en su palabra. Lo que parecía escaso entró en plenitud. La pregunta es: ¿dónde estaban los peces antes de Jesús declararle la palabra a Pedro? Se lo repito: si Pedro tiene toda la noche pescado, pastor, tratando de pescar, y no había pescado nada, diga conmigo, no pescó nada. Diga conmigo, no pescó nada. A veces tratamos de intentarlo y no conseguimos. Tratamos de tener estabilidad espiritual y no conseguimos. En el matrimonio y no conseguimos. Porque lo intentamos desde el ego, no desde el alma y del propósito. Los ministerios desconectados de quien gobierna la barca no pueden ser efectivos. Pero el ministerio que deja que Jesús entre, se siente y que gobierne su barca, lo que parecía una noche de fracaso y lo que era antes del amanecer, ahora se convierte en una red tan abundante. El milagro aquí no eran los peces simplemente. El milagro aquí era la capacidad que tenía la red para que ella sea llenada. El milagro aquí era que Jesús entró a la barca de Pedro y atrajo los peces que Pedro necesitaba. Cuando camines en dirección de tu propósito y te alinees al propósito, todo lo que tú necesitas correrá detrás de ti. El dinero que tú necesitas correrá detrás de ti. O pregúntele a Deuteronomio, que dice que tú prestarás y no tomarás. No me está agarrando aquí todavía. Dice que las naciones correrán a la luz de tu nacimiento. Y yo vengo a hablar con alguien aquí, con una iglesia que a partir de este tiempo, pastora, van a empezar en un tiempo de plenitud extraordinario. Y que todo el que experimentó escasez, a partir de este tiempo, entra en un tiempo de abundancia desde el alma. Entra en el descanso del alma. Entra en la plenitud del alma. Entra en la estabilidad del alma. Yo deseo que ustedes prosperen así como prospera su. Entonces la prosperidad no empieza con los recursos. La prosperidad empieza cuando el propósito se encuentra con la obediencia. La obediencia abre las puertas que las experiencias no pueden abrir. Se lo repito. La obediencia abre las puertas que la experiencia no pueden abrir. Te pueden cerrar todas las puertas en la tierra,
Pero mientras vives en obediencia, Él siempre habilitará un recurso para sustentarte. Él siempre habilitará un recurso para proveerte. Ponte de pie en esta tarde, por favor. Cuando Pedro lanza la red a la derecha, dice que, y cuando él dijo, en tu palabra echaré la red, y habiendo dicho esto, encerraron grandes peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle. Dios abre un ciclo para esta casa, no simplemente para los hijos de la casa, sino para los que todavía no son hijos, pero que necesitan de tu abundancia y tu plenitud. Dios te bendice para que tú bendigas a otro. Entonces, en este 9º aniversario, el número 9 tiene que ver con rompimiento, tiene que ver con alumbramiento, tiene que ver con abrir fuente. Y hay personas que están tarde en el propósito, porque hace tiempo que ellos debieron alumbrar. Y cuando llegue el tiempo de alumbramiento, sucede algo. Pregúnteme qué sucede. Las mujeres que están aquí saben que cuando ya usted tiene 9 meses, usted no le puede decir al niño, espérate un mes más. No. Cuando el niño sabe que ya está completo, empieza a haber contracciones y empieza a haber un removimiento dentro del vientre de la mujer. Y cuando el niño dice va para afuera, no hay forma de retenerlo. Cuando la plenitud llega, no hay forma de detenerla. No me están agarrando acá. Cuando la plenitud llega, la crisis no tiene lugar. Cuando la plenitud llega, lo que antes te cautivaba, ahora se convierte en tu testimonio. Cuando la plenitud llega, la cautividad se convierte en libertad. Cuando la plenitud llega, y la plenitud se encuentra en Cristo Jesús.